Seguimos en Rascando la Olla. Lo que pasaba recién, me olvidé lo que pasaba recién. Peteco Carabajal. Amanecer Revolución. No se consigue versión de estudio de ese tema, me parece. Hermoso tema. Sí. Como siempre, estructuramos el programa con un tema, un tópico que nos atraviesa. Y en este caso, bueno, en la proximidad del 25 de mayo, con una fecha también muy importante, con lo que tiene que ver con la asunción del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Y siempre nos damos el lujo de tener algún entrevistado. Generalmente salen por teléfono, pero esta vez el profesor Raúl de Grossi tiene la enorme habilidad, desde ya se lo agradecemos, de visitarnos en el estudio. Lo tenemos con nosotros a Raúl de Grossi. Buenas tardes y bienvenido a Rascando la Olla. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un gusto venir, en particular a esta radio, a Chalé. Tengo mucha gente conocida. Bueno, ahora la tengo a la nena trabajando a la mañana, en Despertar en Santa Fe en el programa. O sea que otro elemento más para vincularme con la gente que hace la comunicación comunitaria. Bueno, nosotros siempre agradecemos, pero esta vez te agradecemos en serio el hecho de venir. Es complicado por ahí con las actividades de cada uno venir, así que el profe lo tenemos acá. Chicos, el profe es todo de ustedes. Bueno, lo que nos aboca, digamos, como lo veníamos hablando por fuera de aire, es ahora el 25 de mayo, que nos toca en una fecha muy, muy emotiva, para quienes somos militantes políticos. Se cumplen 12 años de proyecto político nacional, así que nos encontramos acá militantes políticos para hablar un poco de lo que significa, lo que nos mueve esto, y no es para nada menor el hecho de que nos encontramos en un año electoral. ¿Qué análisis hace, digamos? Sí, años electorales, a ver, que te van a agarrar en el medio de un 25 de mayo, te vas a encontrar mucho. Sí. Yo lo que veo es que hay, y un poco lo que ustedes están haciendo acá confirma esa percepción. Hay cosas que no se han visto frecuentemente. Yo seguramente tengo más años que ustedes, he visto más procesos políticos y otros los he estudiado. Y lo que no se ve hace mucho tiempo es que exista en torno a la participación política y en torno a la conmemoración de las festividades patrias, un fervor popular como el que se viene viendo en estos últimos años. Ya se ha hecho costumbre, probablemente los más jóvenes supongan que siempre fue así, pero la verdad que no. Sí. Que las fiestas patrias, el 25 de mayo, el 9 de julio, se terminen el Día de la Bandera convirtiendo en una fiesta popular, digamos, con el pueblo en la calle, participando con las expresiones culturales, los artistas de todo género pudiendo exponer sus creaciones, la gente llenando plazas. Yo recuerdo, porque lo viví en primera persona, lo que fueron los festejos del Bicentenario, por ejemplo. Y me parece que eso tiene que ver con un clima político que está viviendo el país en estos últimos 12 años, que se contrapone con ese relato de la crispación y de la grieta del que tanto se habla. Yo los escuchaba a ustedes hace un ratito cuando venía para la radio, que hablaban de este tema, el famoso tema del Cari miente, la nación miente. Es verdad que mienten. Yo creo que en realidad más que también mentir ocultan. Claro. Fíjense que esta semana, ya es un clásico, pero esta semana tuvo particular virulencia, la discusión en torno al tema de la cadena nacional. Que si la cadena, que si cuántas veces, que si cuánto dura, que si de qué habla. De hecho, hay una presentación de Pato Bullrich. Creo que ha batido, yo decía hoy, comentaba hoy con un amigo, le ha batido el récord de cosas estrambólicas jurídicas que yo he visto después de la denuncia de Nisman. Digamos, yo pensé, después de la denuncia de Nisman, pensé que no iba a haber una barrabasada más grande, pero no, lo han logrado entre Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Silvana Giudice. Hay dos presentaciones en realidad, una de Bullrich en el AFCA ante Sabatella, y otra en la justicia por un presunto delito que no se sabe muy bien cuál es, que sería de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no se cumpliría la ley de medios en el artículo que habla de las cadenas nacionales. Pero fíjense un detalle, ayer ustedes estaban hablando del Centro Cultural Kirchner. Sí. Digamos, con presidencia de cualquier sea el gobierno, es un acontecimiento que desde el punto de vista periodístico, noticioso, no puede ser soslayado. Ninguna de las tapas de los dos diarios más grandes de la Argentina hoy contenía la más mínima noción, ni mención, ni aunque sea chiquitita en un recuadrito a pie de página al final, sobre ese hecho. Entonces, si ustedes quieren un argumento poderoso a favor de la cadena nacional, ahí lo tienen. Sí, claro. Sí. Es lo que le marcaba. La tapa de Clarín de hoy es el argumento más a favor del uso de la cadena nacional para informar a la población de un hecho que tiene que ver
con la gestión de gobierno y en cómo se invierten los dineros del Estado. ¿Vieron cuando dicen queremos saber en qué se gasta la plata de nuestros impuestos? Bueno, si usted leyó Clarín o si pasó por el kiosco y vio la tapa y no lo abrió, no se enteró. Que ayer se inauguró el tercer centro cultural más grande del mundo, el más grande de América Latina, etcétera. Ahora, al costado de eso, a veces nosotros nos perdemos en ese tema de la grieta. Sí. Porque nos gusta prendernos en la discusión, en la pelea, pero al costado de eso pasa todo esto otro. Sí. Claro. Va a pasar este fin de semana en Buenos Aires y en muchos puntos del país, y me parece que hay todo un redescubrimiento de nuestra propia historia nacional a partir de que hemos redescubierto nuestro presente como sociedad, digamos, con un rumbo que por lo menos mayoritariamente la gente ha acompañado hasta ahora, ¿no? Y a vos que tenés mucho más edad que nosotros y que has vivido varios procesos políticos y que tenés amigos también de tu misma edad, yo le llamo reverdecer no el patriotismo banal y el patriotismo pavote. ¿Cómo te toca reverdecer de disfrutar las fiestas patrias? Es otra cosa, porque para mí tiene que ver con una recuperación de la autoestima nacional. A veces uno dice identidad nacional y hablar de identidad nacional y ni hablemos de ser nacional. Sí. Trae una reminiscencia, digamos, de determinados sectores políticos de la Argentina que no casualmente fueron ni democráticos, ni populares, y en el fondo ni nacionales tampoco. Pero acá lo que yo veo que hay otra cosa, que es la recuperación de la autoestima de un país que estaba en el fondo del mar, quebrado, no solo económicamente, sino en términos políticos, sociales, sin perspectiva, donde el chiste ese de humor negro de que la única salida del país era Ezeiza, era una realidad. Y uno es que vivimos en Disneylandia ni tenemos todos los problemas resueltos, pero éramos una toldería y somos un país. Claro. En 12 o 13 años, es decir, un país que tiene un rumbo, que tiene una visión de para dónde quiere ir, con quiénes quiere relacionarse, con quiénes quiere estar, qué quiere hacer del Estado, qué quiere hacer de la educación. Un país, como dijo por ahí la presidenta, creo, en una cadena nacional. Hace 12 años tirábamos piedras, lanzábamos piedras, ahora lanzamos satélites. Es decir, un país en el cual a un científico que se formó en el país le dan ganas de volver a aportar lo suyo para el país, evidentemente no es el mismo país que teníamos en el 2001, en el 2002. Bueno, en ese país tiene otro contexto festejar el 25 de mayo. Sí. Otro contexto absoluto. A mí hay cosas que me asombran, porque me retrotraigo a la propia niñez de cada uno, de cómo lo vivía. Yo veo el fenómeno de los chicos con samba, por ejemplo. Claro. Con la recuperación de la historia argentina y latinoamericana a través de un dibujito animado. Eso es algo maravilloso desde el punto de vista del que lo hizo, pero es también porque el pibe conecta no solo con la sensibilidad del chico que le gusta el dibujito, sino con un clima a donde a él le toca vivir. Donde exacto, el pibe va con el papá, la mamá, la familia, los hermanos a Tecnópolis a ver a Samba, o quiere ver al personaje de San Martín, o se sabe la historia de Facundo Quiroga y cómo fue. Es algo que a mí me da la sensación que nosotros ahora no lo valoremos en su justa dimensión. ¿Vieron esa gente que ustedes encuentran, gente grande, sí, que les dice, a mí me regaló la muñeca Evita, sí, la pelota Perón, o la bicicleta, o la maquinita de coser, o la máquina de verdad, sí, a mi mamá para que cosiera en el costurero de la unidad básica femenina? Bueno, han pasado 60 años. Eso es una vivencia muy fuerte. Bueno, es feo hacer comparaciones, pero me parece que estamos viviendo algo parecido, algo que muchos chicos de hoy se van a acordar, y le van a contar a sus hijos quién era San Martín porque lo aprendieron en un programa de dibujitos animados en un canal público, digamos. Es una época. Yo cuando encuentro gente disconforme, gente joven, sí, porque los viejos ya están de chuza cascoteada, ¿no? Han vivido tantas desilusiones que uno, ¿qué le va a decir? Es el temor a ilusionarme. Yo a los chicos, a los jóvenes les digo, ustedes no saben la suerte que tienen de haber vivido esta época, pero no porque está todo bárbaro, hasta con sus luchas, digamos, ¿no? Lo que dice esto acá de la década peleada, es decir, las oportunidades que han tenido ustedes de pelear por cosas que nosotros pensábamos que estaban definitivamente perdidas, que nunca más se iban a poder vivir o recuperar, ¿no? Sorry. En estos términos, me permito hacer una pregunta con un tema bastante recurrente en mí, y a riesgo de no saber qué es lo que usted me va a contestar.
Pero con esta reminiscencia que usted hace a lo que son las personas ya grandes o que han vivido más procesos que nosotros, y en términos también de que la juventud está adoptando muchas veces el discurso conservador. Lo que hemos vivido en esta década y pico de este gobierno nacional, ¿es una revolución? Es muy difícil eso, porque para que veas que tu interrogante no se te ocurre solamente a vos, cuando el peronismo original, digamos, el peronismo del 45, del 17 de octubre, se hablaba de la revolución, en la fraseología y todo. Hoy no se habla. Hoy ni la izquierda habla de revolución. Claro. Ni el Partido Obrero habla de revolución. Se han escrito bibliotecas enteras discutiendo si esto era o no un proceso revolucionario, el peronismo. Si vos te atenés al concepto tradicional de la revolución, es decir, Manual de Nitkin, a Lenin, los grandes teóricos doctrinarios del marxismo, y no. O te vas a la Revolución Francesa, que significó eliminar la monarquía por un gobierno parlamentario, burgués, etcétera. No. Ahora la repregunta que yo te haría es: ¿dónde hay hoy una revolución? ¿Dónde hay hoy en el mundo una revolución en el sentido ese? Transformación de las estructuras, modificación del régimen de la propiedad. Claro, ¿y hasta dónde llega la transformación de las estructuras? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cambiar la moneda? Digamos, no tener el peso, sino que se pase a llamar el Néstor, no sé. Nos vamos a exigir esa... Yo creo que hay una cosa que está clara. La Argentina, como la enorme mayoría de los países del mundo, y me atrevería a decir que todos, porque hay algunos que nominalmente, incluso en su organización constitucional, dice que son socialistas, como el caso de China, pero reconocen la propiedad privada, la empresa, la iniciativa privada, el rol del capital. El mundo entero vive en el esquema si vamos a hablar doctrinariamente, de lo que es el capitalismo. La diferencia es cómo se desarrolla ese capitalismo, qué rol tiene el Estado en cada uno de esos, cómo distribuye la renta de ese capitalismo hacia adentro de sus respectivas sociedades, cómo está conformado el empresariado, nacional, extranjero, etcétera, qué modelo de desarrollo tiene, un modelo vinculado exclusivamente a la explotación de los recursos naturales, los recursos primarios, países monoproductores, tiene algún grado de desarrollo industrial. Desde ahí vos podés entrar a analizar y a evaluar la Argentina y cualquier otro proceso político. Porque aplicado el parámetro que se aplicaba ya por los años 70, digamos, o en plena Guerra Fría, y tenés que decir perdimos por goleada. A ver, perdimos, dice uno asumiendo determinada postura. Perdimos por goleada porque no hay un solo socialismo real en el mundo. ¿Viste cómo se decía? La caída de los socialismos reales con la caída... Bueno, no existe más ningún socialismo real. La mayor economía del mundo, República Popular China, vos ves la Constitución china, es la Constitución de Mao de 1949. Te dice que es una república socialista. Entonces vos suponés que en ese país no debe haber propiedad privada de los medios de producción, no debe haber empresa privada, y no debe haber propiedad privada de los individuos. Y hay las tres cosas. Entonces no responde a ninguno de los conceptos tradicionales del capitalismo. Lo que ha conservado sí de las democracias socialistas del este de Europa es el sistema de partido único, el hecho de que no hay pluralidad partidaria, etcétera, etcétera, digamos. Pero por eso son otros los parámetros con los cuales uno puede decir, ¿es un proceso que introdujo transformaciones? Sí. Hay muchas transformaciones que faltan por hacer, un montón. ¿De qué depende hacer esas transformaciones? De que la inteligencia política del que conduce, puede ser. Yo creo que fundamentalmente de acumular fuerza política. A ver, vamos a un ejemplo chiquitito. Este es un país donde vos le quisiste imponer retenciones móviles a 4 cultivos de la pampa húmeda y tuviste todas las rutas del país cortadas 5 años. Claro. O quisiste imponer una cláusula antimonopólica en una ley de medios y la justicia te la fondió 4 años en un cajón. Eso es lo que te marca que es un proceso progresivo que busca transformar, sí. Que lo logra, a veces sí, a veces no. Sí. Depende también de las condiciones que le toca vivir a cada siempre. Eso sería como la contraargumentación contra los que dicen, no, bueno, pero no hicieron esto, no hicieron lo otro. Pará, vamos de a paso, es un proceso, tiene que ver con lo que decías, acumular fuerza política para ver si llegamos a lograr el cambio. Hay una cosa que no hay que olvidar nunca, que esto probablemente el kirchnerismo ha logrado
no sé si se lo propuso, pero logró disimularlo. Pero disimular algo no significa que no exista. ¿Qué es la crisis del sistema político? El sistema político argentino, nuestra democracia, digamos, post dictadura en el 83, nunca podría volver a ser el mismo, en el sentido de que la dictadura fue el intento más serio por moldear definitivamente una Argentina post-peronista. Claro. Una Argentina sin obreros, sin trabajo industrial, sin producción nacional, sin movilidad social, sin derechos sociales, sin integración, sin distribución de la riqueza. Eso fue la dictadura militar. Ahora, y ni hablar después del menemismo. Entonces, ese sistema político que venía girando al costadito de esto, explotó en diciembre del 2001, pero explotó así, es como, ¿viste? Sí. Como el socavón de Avenida Urquiza, de golpe se hizo el agujero y se cayó todo. 5 presidentes en una semana. Estuvimos ahí de la ruptura institucional, o sea, de que nadie agarrara ese fierro, esa brasa ardiente. Casi queda más céfalo. Entonces, esa carencia muy grave de un sistema que no tiene respuesta ni recambio, la disimuló muy bien el kirchnerismo estos 12 años. Muy bien. ¿Qué hizo? Apelar a las herramientas básicas que te provee el propio sistema institucional. Primero, gobierna el que eligió el pueblo. Parece una pavada, pero no pasó siempre así. Y si el pueblo eligió que vaya para allá, hay que ir para ahí porque es lo que la gente votó. Gobierna el presidente. Restablecer la autoridad presidencial. Fíjense que los liberales todo el tiempo hablan de la Constitución del 53, es como, digamos, el evangelio liberal. Bueno, Alberdi, que es el autor intelectual de la Constitución del 53, Juan Bautista Alberdi, habla todo el tiempo de el gobierno. ¿Saben de qué habla cuando habla del gobierno? Habla del Poder Ejecutivo. Claro. En todo el desarrollo del proyecto de Constitución jamás habla ni del Congreso ni del Poder Judicial. En el proyecto de Constitución sí está regulado el Congreso, el Poder Judicial, qué hacen, etc. Pero él dedica el 80% de su obra a explicar cómo diseñó el Poder Ejecutivo y qué es lo que hace el presidente y por qué lo hace en el marco de un Estado incluso liberal. No hablemos ya de un Estado que intervenga, que regule, etc. Entonces, fíjense que estamos hablando del ABC de la política democrática. Gobierna el que votó la gente. La persona más importante del país es el presidente. Sí. El que toma las decisiones es el presidente. Las leyes que se aprueban en el Congreso son fruto de las mayorías legislativas que se han construido a partir del voto popular. El que más votos sacó tiene más legisladores, entonces el que marca la cancha de la agenda de lo que se discute y de lo que se aprueba en el Congreso, lo cual no quiere decir que no se busque consenso o acuerdo con otras fuerzas, por ejemplo, la expropiación de YPF o la recuperación de los ferrocarriles, que ustedes hablaban también hace un ratito, tuvo una mayoría amplísima, 200 y pico de votos en la Cámara de Diputados, que son 257. Pero estas cuestiones elementales, digamos, de conceptos políticos se recuperaron en estos años, que fue lo que de alguna manera estabilizó el sistema político, porque si duró 12 años es porque logró esto. Si no, se lo hubieran llevado puesto. Claro. Como se lo quisieron llevar puesto varias veces. ¿Y cuál pensás que puede ser ahora la tarea que nos tenemos que dar como pueblo? Ahí cuando decís, elegimos ir para allá, ¿a dónde pensás que es lo que nos está faltando ahora como paso siguiente? Una cosa es lo que uno teorice, otra cosa es lo que puede hacer. Si vos me preguntás lo que hay que hacer, yo te digo que esto es como la bicicleta. Si vos dejás de andar, te caes. Claro. O sea que el proceso político tiene que necesariamente avanzar en las cuestiones que están pendientes de resolver. Digamos, si la idea, por ejemplo, es un modelo de desarrollo productivo diversificado, donde se integre la industria con la producción primaria, con la economía popular, etcétera, con inclusión social, con distribución de la riqueza, etcétera, bueno, vos tenés que atacar la concentración económica, la informalidad en el trabajo en negro, que sigue teniendo niveles muy altos, aunque bajó 20 puntos en una década, profundizar las políticas de distribución del ingreso. Eso está claro. Me animaría a decir que hasta por ahí algunos de esos puntos, si vos agarrás a un liberal o a alguien de pensamiento de derecha, te va a decir que él también lo quiere hacer, que él también puede lograr una mejor distribución de la riqueza, una mejor integración de la sociedad. El problema es cómo quiere hacerlo. Claro. En el cómo es donde está la cuestión, digamos. Sí. Pero no cometamos el error de creer que se van a presentar
así en sociedad como estamos nosotros acá, diciendo lo que verdaderamente son y lo que verdaderamente harían. Bueno, yo vengo a garantizar un nivel de desempleo de un 20% porque eso garantiza salarios a la baja, y que no me hagan huelga porque no van a querer hacer huelga porque hay un ejército desocupado esperando para reemplazar al que para. No, eso no te lo va a decir nadie. Nadie va a agarrar un micrófono, salvo Espert. Salvo José Luis Espert. Ninguno va a agarrar un micrófono y te va a decir eso. Entonces, lo teórico está claro. Lo que está faltando es lo otro, que es construir la fuerza política para poder impulsar esa agenda, que es donde yo veo que sigue estando el problema, porque es como que a ese sistema político que se cayó en el socavón, Néstor Kirchner lo levantó, lo sacudió un poquito, le sacudió el polvito, lo acomodó, le puso un par de curitas y le dijo, bueno, vamos para adelante porque hay que jugar con estos jugadores porque no tenemos otro, y el domingo es el partido, y la construcción política es lo que está digamos en mora con relación a los otros avances. Es más, si nos ponemos a pensar, hay avances que se consiguieron en este proceso político que se consiguieron por una iniciativa de los que conducían sin una presión social desde abajo. Claro. Por ejemplo, la política de derechos humanos. Totalmente. Estamos hablando de política, presión social mayoritaria, gente en las calles que esté reclamando, a ver, vamos a reabrir los juicios y vamos a derogar las leyes de la impunidad. El tema de la ley de medios, fuera de la gente de la Coalición por la Radiodifusión Democrática, terminar con las AFJP, romper con el FMI, la ley de matrimonio igualitario, recuperar, la ley de identidad de género, pero sabes que yo los pongo en otro contexto, porque los pongo en el contexto de la evolución cultural de la sociedad, que está preparada y madura para asimilar determinadas cuestiones. Fíjate que hay otras cuestiones que ni siquiera se pueden plantear, no es que no se pueden plantear, generan resistencia inmediatamente cuando se plantean, con la despenalización del consumo de drogas o el tema del aborto. En cambio, es como que la ley de matrimonio igualitario maduró en un clima donde ya la gente empezaba, pero era transversal también. Hay gente que está en contra de las políticas económicas y sociales del kirchnerismo que dijo, no, me parece bien el matrimonio igualitario, y legisladores de partidos opositores que votaron a favor. Pero todas estas otras cuestiones que tienen que ver con avanzar en cambios estructurales que afectan intereses, porque en todo caso el matrimonio igualitario lo que afecta son visiones arcaicas de la sociedad, pero no intereses en el sentido económico del término. No hay grupos económicos opuestos al matrimonio igualitario. Al contrario, te van a decir que están a favor. Estas otras se fueron dando en un clima donde primero maduró la decisión política y se instrumentó, y después vino el acompañamiento de buena parte de la gente atrás, digamos. Inclusive como paradigmático el tema de la asignación universal, que tuvo en su momento de militancia un colonialista español, pero 200 años después el colonialismo se aplica de otra manera, ya más bien con cuestiones económicas, culturales, políticas. ¿Cómo lo ves vos a la Argentina en ese contexto, tomando un poco la perspectiva de lo que fue antes, digamos, y todo el proceso que se dio en estos 12 años? Lo mismo que hablábamos hace un rato con la pregunta de ella, es decir, hay decisiones estructurales que son que si los gobiernos posteriores al de Cristina Kirchner lo sostienen, le van a ganar al país autonomía para fijar su propio rumbo. Una fue haber cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo no era solo un prestamista que, como te prestaba plata, te estaba hostigando para que le pagues con intereses usurarios. Porque si vamos al caso, los intereses del fondo comparados con los de la banca cuando se toma deuda en el mercado son bajos. El problema del fondo era que eran las revisiones anuales de la economía, del artículo 4 de la Carta del Fondo, las condicionalidades. Bueno, yo te voy a dar plata, pero vos tenés que... Y ya sabemos lo que tenés. De hecho, ¿qué tenés? Tenés que privatizar las jubilaciones, de ahí vinieron las FJP, tenés que privatizar la empresa pública, tenés que imponer la flexibilidad laboral, tenés que aumentar las tarifas de los servicios, etcétera, etcétera. La otra fue el tema de la cumbre de Mar del Plata, es decir, la decisión de no ingresar al ALCA. Piensen ustedes, si los países latinoamericanos, y entre ellos la Argentina, tienen los problemas que tienen de desequilibrio productivo, por ejemplo nosotros ahora, con la crisis del sector externo, con la demanda de dólares que no alcanzan para abastecer una economía que tiene que pagar importaciones de combustible, piezas de los automotores, etcétera. Piensen si hubiéramos entrado al ALCA. Si hubiéramos entrado al ALCA, en la Argentina hubiera pasado lo que pasó en México cuando surgió la rebelión zapatista,
que todo el mundo se quedó con la rebelión. Nadie dijo, che, ¿por qué la rebelión? ¿Por qué de golpe pintó ahí volver a los tiempos de Emiliano Zapata y de Pancho Villa? Porque un año antes había entrado en vigencia el NAFTA, es decir, el área de libre comercio para América del Norte, para Estados Unidos, Canadá y México, que traducido significa que los Estados Unidos puedan expandirse por los países vecinos más de lo que ya están, digamos, teniendo acceso a las compras del Estado, en condiciones de ventaja, la penetración de capital, etc. Entonces ahí hay dos medidas que una ya no se puede volver, porque hoy ya daría la sensación que ni los Estados Unidos hablan de proyectos como el ALCA y no tienen la fuerza política para imponerlo, porque si no estarían planteando levantar el embargo a Cuba y reanudar relaciones diplomáticas con Cuba. Y el otro es el tema del Fondo Monetario. De ese no estamos exentos de volver a caer, porque puede venir perfectamente otro gobierno y decir, yo el problema del cuello de botella de la falta de dólares lo resuelvo fácil, llamo al Fondo Monetario, le pido 15 o 20 mil millones de dólares, me endeudo, refinancio los vencimientos de la deuda externa y mis 4 años de gobierno voy a estar tranquilo, que no me van a faltar dólares, ni va a haber corrida, ni nada. El problema es que va a volver otra vez la burra al trigo. Y después te quedan un montón de cuestiones que son heredadas de este neocolonialismo, como bien decís vos, que tenés los tratados bilaterales de inversión, que en Argentina tiene el récord, firmó 59, el tribunal del CIADI, donde vos tenés un problema con una empresa extranjera en el país por una medida de política económica que el gobierno toma, como fue expropiar YPF, que era del grupo Repsol, y los tipos te van a un tribunal que si nosotros nos quejamos los árbitros de fútbol por la parcialidad, del arbitraje, no tienen ni noción de lo que es un árbitro del CIADI, porque es lo menos parecido que puede haber a un tribunal imparcial o independiente, donde no sé si hay algún caso de algún estado demandado por una empresa privada, una multinacional, ganó un juicio en el CIADI, como para decir acá está, yo una vez gané uno, ¿no? Y dentro de esto, el tema del régimen de inversiones extranjeras. El régimen de inversión extranjera viene de la dictadura de Martínez de Dios y de Menem. Uno de los problemas que hay ahora, ¿cuál es? No problemas. El gobierno hace 3 años que está pisando la distribución de las utilidades. Una empresa extranjera viene, se radica en el país, invierte su capital y lo quiere sacar. Está bien hasta ahí. Si no le permitís sacarlo, no van a venir y no van a invertir. El tema es que en el marco de ese régimen puede sacarlo cuando quieran y como quieran. Claro. Y llevarse todo. Ahora el gobierno le está buscando la vuelta, porque si vos llegas a modificar la ley de inversión extranjera, te comés otros 300 juicios en el CIADI de las empresas de los países con los que tenemos tratado. Entonces, ¿qué hace? Y un poco por el Banco Central, un poco por la Unidad de Información Financiera, otro poco por el lavado de dinero. Entonces le dice, no hay acceso a los dólares, no los pueden. Pero son formas de colonialismo igual que cuando venían y se llevaban en los galeones los lingotes de oro, o el oro de los aztecas y de los incas, exactamente igual. Lo comprometo al aire, tenemos que ir al corte institucional de la radio. ¿Tiene 5 minutitos más después de las 5? Charlamos 2 o 3 cositas. El tema es si tienen ustedes 5 minutos. Yo le quiero dejar la pregunta y para la audiencia, porque hablaste de que hubo una transformación en el país importante. ¿Y cuáles serían aquellas recomendaciones que harías para los jóvenes? Martín y yo no somos tan jóvenes, los chicos sí. Entonces, ¿cuáles serían aquellas recomendaciones para el futuro, para lo que viene con este nuevo proyecto, con este proyecto político? Pero si te quedás un ratito, lo contestás después del corte. Vamos al corte institucional de la radio. Les digo que me llamó Hernán Brienza y le dije no, porque lo tenemos al profe. Te sacamos cualquier otro día. Esperanos porque está el profe en el estudio. Vamos a un corte de la radio, un temita y volvemos. FM Chalet 100.9 Santa Fe, Argentina.